Hubo un tiempo en que el fútbol era parte de tu vida. Era como respirar. No como espectador, no desde un sofá. Jugaste. Sudaste esa camiseta en alguna liga de fin de semana. Sentiste esa emoción de estar dentro de una cancha. El cansancio, la fatiga. En las piernas se llegó a notar en el desarrollo de tu cuerpo, como cualquier chico que esperaba ansioso, que llegara el verano para demostrar tu progreso como jugador. Incluso llegaste a soñar, representando a tu país, una tribuna a un tono coreando tu nombre. Qué tiempos aquellos que viviste. Tenías equipo, tenías hinchada, tenías un domingo que giraba alrededor de un resultado y en algún momento, sin que lo decidieras, sin darte cuenta, todo eso ya dejó de emocionarte y simplemente ya no te importa, no es parte de tu vida. No fue una ruptura dramática, no hubo un día en que dijiste basta, un mundial llegó, una final llegó. Y mientras todos a tu alrededor gritaban y se abrazaban con desconocidos, vos te quedaste mirando y pensaste algo que no le dijiste a nadie. ¿Por qué esto ya no me importa? Y lo más extraño no fue esa pregunta. Fue lo que vino después, la incomodidad de los demás, no la tuya. Te llamaron amargado. Te empezaron a ver de otra manera, como si fueras un extraterrestre o un ser que no pertenece a este plano. Como si eso fuera un problema, que no estás al día con los partidos, las estadísticas. Simplemente ya no era emocionante el fútbol. No es que fuera una señal de que algo está mal en ti, es que ya no es una prioridad. Pero, ¿y si no es porque se apagó? ¿Y si tu cerebro, corazón o la razón simplemente empezó a hacer una pregunta: ¿qué rayos estoy haciendo? Quédate. Porque lo que vas a escuchar no es un ataque al fútbol, ni a quien todavía lo vive con pasión y con devoción, como si fuera su primer amor. Esto no es una crítica, es una observación. Es la radiografía de una de las herramientas de control colectivo más perfectas que la humanidad ha construido. Y lleva funcionando más de 2000 años. En el siglo I después de Cristo, el poeta romano Juvenal observó algo que los emperadores de su época ya sabían desde hacía generaciones y que nunca necesitaron decir en voz alta porque funcionaba a la perfección. El pueblo romano había renunciado a participar en la política, había cedido el poder real a los emperadores sin resistencia significativa. Y la pregunta que Juvenal se hacía no era cómo había ocurrido eso, sino por qué nadie le importaba la situación política. Algún parecido con la realidad es pura coincidencia. La respuesta que encontró la resumió en 2 palabras que sobrevivieron 20 siglos: panem et circenses, pan y circo. El pan era la distribución gratuita de grano, el sustento básico garantizado por el Estado. El circo eran los espectáculos, las carreras de cuadrigas, los combates de gladiadores, los juegos en el Coliseo que podía albergar 80.000 personas rugiendo al mismo tiempo. Un pueblo distraído y mal alimentado no se rebela, no pregunta, no exige. A mediados del siglo XIX, después de que el movimiento cartista exigiera durante años derechos políticos reales para la clase obrera inglesa, el voto, la representación, la dignidad, ese movimiento se apagó de la noche a la mañana. Friedrich Engels, que documentó muy de cerca la vida de esa clase obrera, describió lo que llamó su sueño invernal. Un silencio repentino y muy desconcertante, después de años de organización y protesta. Y en esas mismas décadas, casi como si fuera casualidad, el fútbol, hasta entonces un juego caótico, regional, sin reglas fijas, se organiza, se profesionaliza y se expande de forma explosiva entre la clase obrera inglesa. Las nuevas leyes les daban a los trabajadores un sábado por la tarde libre, y los reformadores de la época promovieron activamente que ese tiempo se llenara con deporte organizado, respetable, controlado, en lugar de la taberna.
en lugar de la asamblea política. Nadie firmó un decreto que dijera démosle un balón para que dejen de organizarse. No hizo falta. El mecanismo funcionó exactamente igual que en Roma, 1700 años antes, sin necesidad de anunciarse. En 1985, el teórico de medios Neil Postman escribió un libro que explica por qué este mecanismo cambia de forma en cada época sin cambiar nunca de función. Comparó dos miedos distintos sobre el futuro de la humanidad. George Orwell temía a un mundo donde nos prohibieran la información, donde el dolor y el control fueran visibles, impuestos por la fuerza. Aldous Huxley temía algo mucho más difícil de combatir, un mundo donde llegáramos a amar tanto nuestra propia distracción que ni siquiera desearíamos revelarnos, porque estaríamos demasiado entretenidos para notar que había algo de qué revelarse. Postman decía que el control más eficiente no necesita censura, necesita una cultura tan saturada de espectáculo irrelevante que ahogue cualquier pensamiento serio antes de que termine de formarse. Roma tenía gladiadores, Inglaterra tenía el fútbol de fábrica. Nosotros tenemos un mundial cada 4 años, transmitido en cada pantalla del planeta al mismo tiempo. La escenografía cambió 3 veces, el mecanismo no cambió nunca. En 1967, el filósofo y cineasta francés Guy Debord publicó un libro que el sistema académico tardó décadas en tomar en serio, precisamente porque era demasiado preciso. Lo llamó La sociedad del espectáculo. Su argumento central no era que los medios de comunicación mienten, era algo más profundo y perturbador que eso. Decía que en las sociedades modernas, la experiencia directa de la vida había sido reemplazada por su representación, que ya no vivimos las cosas, las miramos, que ya no participamos, consumimos la participación o la vida de otros, y que ese desplazamiento de lo vivido a lo representado no era un accidente cultural, sino el resultado lógico de un sistema de control de masas que necesita espectadores, no participantes. Aplica esto al fútbol con la precisión que Debord hubiera aplicado: 90 minutos, 22 jugadores, una pelota, y tú, en tu casa o en un bar, sintiendo que ganas o pierdes algo, sintiendo que eres parte de algo, sin haber hecho absolutamente nada, sin haber corrido, sin haber sudado, sin haber tomado ninguna decisión. La victoria del equipo nacional se siente como tuya, aunque no hayas contribuido en nada a ella. La derrota duele como una pérdida personal, aunque no hayas perdido nada. Debord llamaría a eso la apropiación del espectador por el espectáculo. Tu identidad, tu sentido de pertenencia, tu experiencia emocional más intensa de la semana, todas tercerizadas a un evento que otros diseñaron, otros ejecutaron y otros monetizaron. Tú solo pusiste la emoción. Y la emoción, una vez puesta, es extraordinariamente difícil de recuperar para usarla en otra cosa. Porque mientras esa energía emocional está en el estadio, aunque sea desde tu sofá, no está en ningún otro lugar, no está en tu comunidad, no está en tus decisiones políticas. Muchas de esas decisiones son tomadas sin tomarte en cuenta y a la vez no son a tu favor ni beneficio. No está en las preguntas que deberías estar haciéndote sobre lo que ocurre mientras el partido distrae la atención de todos. El espectáculo perfecto no es el que te hace feliz, es el que te hace sentir que participas cuando en realidad solo eres un observador. Pero debajo del espectáculo, del dinero y de los titulares, existe una fuerza mucho más antigua, una fuerza que estaba ahí antes de la FIFA, antes de las transmisiones globales y antes de que el fútbol se convirtiera en un negocio favorito por las masas: la identidad. Cuando tu selección gana, sentís que ganaste vos. Cuando pierde, la derrota también duele como si fuera propia. Lo curioso es que esas 11 personas no te conocen. Quizás nunca vivieron donde vos vivís.
quizás no comparten tu realidad, tu historia, ni tus problemas. Sin embargo, durante 90 minutos se convierten en una extensión de vos mismo. Y esa clase de vínculo no aparece por accidente. Fue construido con una habilidad tan refinada que la mayoría nunca llega a notarlo. El historiador Benedict Anderson dedicó gran parte de su vida a estudiar un fenómeno extraordinario, la capacidad de millones de desconocidos para sentirse parte de una misma historia. Lo llamó comunidad imaginada, no porque fuera falsa, sino porque existe primero en la mente de quienes creen pertenecer a ella. La nación, tal como la entendemos hoy, es una construcción relativamente reciente. Sin embargo, el sentimiento que genera puede ser tan poderoso que parece antiguo, inevitable, casi natural. Ahí es donde entra el fútbol. Pocas instituciones han perfeccionado mejor el arte de transformar una idea abstracta en una emoción real. Cada mundial renueva ese vínculo. Cada himno lo refuerza. Cada victoria lo celebra. Cada derrota lo hace sufrir. Y por unas horas, millones de personas, que jamás se verán, sienten que forman parte del mismo destino. Y entonces ocurre algo revelador. La pelota entra al arco, el estadio explota, y millones celebran al mismo tiempo. En ese instante, las diferencias desaparecen, las frustraciones cotidianas se silencian, los problemas quedan suspendidos, no porque hayan sido resueltos, sino porque una emoción más poderosa acaba de ocupar su lugar. Esa es la verdadera fuerza del fútbol, su capacidad para capturar la atención de sociedades enteras y concentrarla en una misma historia. Durante 90 minutos, millones de personas sienten que forman parte de algo más grande que ellas mismas. Y cuando eso sucede, todo lo demás queda fuera de cuadro. Aunque sea por un instante, aunque al sonar el pitazo final, la realidad siga exactamente donde estaba. Y pocos lugares concentran esa energía como un estadio durante un mundial. Decenas de miles de personas vistiendo los mismos colores, cantando las mismas canciones y reaccionando al mismo estímulo, exactamente al mismo tiempo. Es una de las experiencias colectivas más intensas que existen en el mundo moderno. Por eso el fútbol no solo se mira, se vive, se siente. Y quizás ahí se encuentre la respuesta a esa sensación de desconexión que alguna vez experimentaste. Tal vez no era indiferencia, tal vez era tu mente observando el fenómeno desde afuera, preguntándose por qué todos gritaban, por qué todos sufrían, por qué todos celebraban. No te hacía mejor ni peor que nadie. Simplemente significaba que, mientras la multitud se dejaba llevar por la emoción del momento, una parte de vos seguía observando desde afuera, preguntándose por qué millones de personas podían entregar tanto de sí a algo que, en el fondo, no cambiaba sus vidas. 2000 años, 3 imperios, docenas de mundiales, una sola fórmula. Dale a la gente una historia más emocionante que su propia realidad y mirará hacia donde le indiques. Solo 2 cosas quieren ansiosamente el pueblo: pan y circo. 2000 años después, seguimos usando las mismas herramientas, solo cambiaron los escenarios. El circo evolucionó. La multitud sigue siendo la misma.